Buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica, ¿qué tal están? Es para mí un gusto, como presidente de IFSOLAC, iniciar este nuevo webinar que va a estar muy interesante acerca del manejo médico de la reganancia y pérdida inadecuada de peso por cirugía bariátrica. Le toca a Guatemala, a través de su presidente, mi querido amigo, el doctor Fernando Montúfar, quien va a moderar este precioso webinar. Tenemos a 3 preciosas damas que van a estar con nosotros desde Brasil, Argentina y República Dominicana. Así es que para mí es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Vamos a disfrutar porque este es un tema muy interesante para nosotros como cirujanos bariátricos acerca de lo que es la reganancia o la pérdida adecuada de peso. Así es que, doctor Fernando Montúfar, quien es el presidente de la Asociación de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Guatemala, un amigo de siempre. Fernando, el tiempo es tuyo. Tarisa, Marianela, Marisela, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Que Dios las bendiga. Fernando, el tiempo es tuyo. Ok, buenas noches. Antes que nada, pues quiero agradecer a las panelistas por participar el día de hoy al turno que le tocaba a Guatemala por medio de la Asociación de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Guatemala. Queremos agradecerles su participación y pues definitivamente va a ser de mucho provecho para todos los que vamos a estar oyendo las pláticas. Y bueno, pues quisiera presentar a las panelistas en el orden en que van a participar y anticipadamente quiero pedirle favor a las personas que nos están oyendo que las preguntas van a ser al final de las pláticas, por consiguiente vamos a estar uno tras otro. Bueno, en primer lugar tenemos el gusto de presentar a la doctora Marianela Aguirre, es argentina. Ella es especialista en nutrición con maestría en diabetes y es profesora de medicina interna y directora del Diplomado de Cirugía Bariátrica y Obesidad de la Universidad Favaloro. Ella tenemos en primer lugar desde representando a Argentina y también es directora del Departamento de Diabetes y Nutrición del Instituto 100 en Argentina. Seguidamente tenemos a la doctora Tarisa Petri, que es de Brasil y ella tiene la especialidad de endocrinología y es directora del Centro de Obesidad y Diabetes del Hospital Osvaldo Cruz en San Paulo, Brasil. Y por último, no siendo la menos importante, sino igual las 3, la doctora Marisela Ramírez de nuestra querida República Dominicana. Ella es endocrinóloga, nutrióloga bariátrica y subcoordinadora y docente de la Residencia de Medicina Interna del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Nuevamente les agradezco su participación a todas las panelistas y vamos a panelistas, perdón, no penalistas. El punto es de que vamos a iniciar con la plática de la doctora Marianela Aguirre de Argentina con estrategias para prevenir la ganancia de peso. Por favor, doctora. Solo una previa, doctor Montúfar, disculpen. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestros amigos de Novo Nordisk su amable patrocinio para este webinar, porque es un tema muy interesante acerca de vamos a utilizar todos estos medicamentos que ustedes mejor que yo conocen. Así es que, amigos de Novo Nordisk, muchas gracias por su amable patrocinio. Dios los bendiga. Marianela, gracias. Estás en mute, Marianela. Estás en mute. Estás en mute. Ahora sí. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a comenzar hablando entonces de las estrategias para prevenir la reganancia de peso. Mis conflictos de interés. Primero que nada, recordemos que hay una eficacia limitada en las demás intervenciones para la pérdida de peso. Por lo tanto, podemos decir que la cirugía bariátrica, más allá de la reganancia de peso, que es lo que nos compete hoy, es el tratamiento más eficaz para la obesidad moderada a severa. Por otro lado, traigo a colación si es en realidad conveniente hablar de fracaso, ya que estamos hablando de reganancia no solamente con tratamientos quirúrgicos, sino que también con tratamientos no quirúrgicos, con lo cual
podríamos decir que quizás la reganancia de peso, más que una complicación de un tratamiento, es parte de la evolución natural de la enfermedad. Estamos tratando una enfermedad crónica, compleja y recidivante. Por otro lado, recordemos cuáles son los objetivos que tenemos con la cirugía bariátrica: el descenso de peso, la menor incidencia de factores de riesgo, la recuperación de factores de riesgo y la menor mortalidad, pero que los tres principales objetivos, y que no tienen que ver con un número en la balanza, tienen que ver con mayor expectativa de vida, con lograr una mejor salud global y con lograr mayor funcionalidad. Tres conceptos que creo importantes recordar antes de hablar de reganancia de peso. Por otro lado, ¿cómo es la trayectoria que tienen nuestros pacientes después de una cirugía bariátrica? Como podemos ver, los pacientes los primeros 12 meses tienen un descenso de peso más importante, y a partir de ahí, de los primeros 12 meses, que en general se ve el nadir en la pérdida de peso, hay dos trayectorias y, por supuesto, una gama de grises, que es lo que vemos en las consultas de seguimiento. Los pacientes a los que les va mejor, los que tienen el descenso más exitoso y mantenimiento a largo plazo, son pacientes que tienen determinadas características con respecto a su alimentación, tienen en general menor ingesta de grasa, tienen un mayor autocontrol, una menor desinhibición, tienen una mayor capacidad de adaptación a los nuevos hábitos alimentarios. Y cuando hablamos de cambios de conducta y nuevos hábitos alimentarios, estamos hablando en líneas generales del resumen y el concepto de esta presentación, ya que vamos a ver enseguida cómo, a pesar de un montón de estrategias que se han investigado, lograr que esta persona, con los genes que tiene, con la historia de vida que tiene, logre nuevas conductas y nuevos hábitos, podemos decir que es la base del mantenimiento exitoso en la pérdida de peso. Pero todos tenemos también pacientes con la línea de arriba, con una trayectoria de pérdida de peso peor, donde esos pacientes tienen reganancia de peso, son pacientes que tienen una mayor desinhibición, que tienen mayor ingesta emocional, muchas veces tienen desórdenes en la conducta alimentaria, y por supuesto que tenemos estrategias también para acompañar a estos pacientes y que puedan lograr un descenso de peso exitoso a pesar de haber reganado peso. Recordemos que el éxito de los procedimientos bariátricos no depende solo de factores técnicos, de la técnica quirúrgica, sino también de factores clínicos, motivacionales y comportamentales. Ahora, ¿qué pasa con la adherencia de los pacientes después de la cirugía? Algo que también está relacionado con la posibilidad o no de mantenimiento de peso. Lo que muestra la evidencia es que solo el 40% de los pacientes vuelven a todas las consultas pautadas de seguimiento en el primer año post cirugía, que más del 70% pierden citas luego de más de 2 años post cirugía, y esto habla de una baja adherencia. Uno tiene que, como equipo, evaluar otros métodos de contacto, pero recordamos que la adherencia es un problema en el manejo de la obesidad, sea cual sea la estrategia de tratamiento utilizada. Y entonces, recordemos que es un tratamiento de una enfermedad crónica, compleja y recidivante, donde tenemos que extremar las medidas como para lograr estrategias que nos permitan mejorar la adherencia de nuestros pacientes. Cuando hablamos de evolución no favorable en la pérdida de peso, no me gusta mucho hablar de fracaso porque, como les decía, tiene que ver en realidad con la evolución natural de una enfermedad crónica compleja y recidivante. Pero hablamos de descenso insuficiente de peso o pérdida de peso insuficiente en una persona que después de una cirugía no ha bajado al menos el 50% del exceso de peso previo. Y hablamos de reganancia de peso cuando ha tenido una recuperación de peso progresiva luego de haber tenido un descenso de peso exitoso, que hablamos de una paciente que ha bajado al menos el 50% o más del exceso de peso. El punto de corte más aceptado de pérdida de peso insuficiente es la pérdida de menos del 50% del exceso de peso, o que ese paciente, después del año de la cirugía, tenga un índice de masa corporal mayor a 35 kilos por metro cuadrado.
¿Y cuál es la tasa de descenso ponderal insuficiente? En general se sabe que entre el 15 y el 25% aproximadamente de todos nuestros pacientes tendrán un descenso insuficiente o menor del 50% del exceso de peso después del año. Y esto varía según las técnicas. Vemos que, fíjense, post manga gástrica, este descenso de peso, esta posibilidad de ganancia de peso es mayor comparativamente con el bypass. Aquí vemos descenso insuficiente, 32 a 40% después de manga gástrica y 20% cuando hablamos de las demás técnicas, es decir que varía según la técnica utilizada la pérdida de peso después de la cirugía bariátrica. ¿Y qué otros factores están relacionados con el descenso de peso insuficiente después de una cirugía? Hay factores sociales, factores demográficos. Cuanto más tiempo transcurrido, mayor posibilidad de que ese descenso sea insuficiente. Hay determinadas comorbilidades que vamos a ver, polimorfismo genético, variaciones en la técnica quirúrgica, y lo central en lo que nosotros necesitamos trabajar, que son los factores del comportamiento. Desde el punto de vista de factores que tienen que ver con el paciente, aquellos pacientes que se operan a una edad más avanzada es un factor predictivo de descenso de peso insuficiente, y en cuanto a la raza, algunas etnias, como la raza negra, tiene mayor prevalencia de descenso de peso insuficiente. En aquellos pacientes con superobesidad, si bien pierden peso más rápidamente, ganan peso más rápidamente después de alcanzar el menor peso. Y cuando vemos qué influencia tiene haber perdido peso previamente a la cirugía, vemos que los que pierden más peso previo a la cirugía pierden más exceso de peso a los 12 meses, pero después de los 12 meses no hay relación entre el peso que perdieron previo a la cirugía y el peso que mantienen después. Y desde el punto de vista de las comorbilidades, sabemos que aquellos pacientes que además de obesidad tienen diabetes tipo 2 y dislipidemia, se relacionan con menor pérdida de peso post cirugía. Pero recordemos que los pacientes con diabetes 2, sobre todo, pierden menos peso con cualquier tratamiento que instituyamos. Es decir, en los trabajos que vemos comparativamente pacientes con diabetes o sin diabetes, cuando hablamos de obesidad, por ejemplo, con farmacológicos, vemos que también pierden menos peso con tratamiento farmacológico. ¿Y por qué es importante identificar a estos pacientes con las características que dijimos? Porque quizás son pacientes en los que tenemos que tener estrategias más efectivas, estar más cerca, identificarlos previamente para poder acompañarlos mejor y tratar de que logren el mejor descenso de peso posible. Otras causas que se encontraron con descenso insuficiente, causas hormonales o metabólicas, es decir, una respuesta diferente de los pacientes después de la cirugía desde el punto de vista hormonal, la adherencia dietaria, la inactividad física, y con respecto a causas psicológicas, cambios desde el punto de vista de trastornos en la conducta alimentaria, como binge eating disorder o pérdida del control en la ingesta, como predictores de descenso de peso insuficiente. Cuando hablamos de reganancia de peso, hay muchas definiciones. Una de las más utilizadas es el aumento de más del 15% del peso mínimo alcanzado post cirugía. Y cuando vemos causas posibles, vamos a ver algunos estudios que han evaluado las causas posibles. Aquí, por ejemplo, vemos que la falta de adherencia nutricional, alteraciones endocrinometabólicas, algunas causas a nivel de salud mental, la inactividad física y algunas causas quirúrgicas fueron identificados en esta revisión sistemática de 16 estudios como las más frecuentes relacionadas con la reganancia de peso después de la cirugía. Desde el punto de vista de las alteraciones endocrinometabólicas, fíjense cómo se relaciona. Aquí vemos a pacientes que han bajado más de peso a la izquierda y a la derecha los que han bajado menos, y vemos cómo, si relacionamos con niveles de péptido YY después de la cirugía o de GLP-1, ambos péptidos aciógenos, los pacientes que tienen menor respuesta, que está a la derecha, de estos péptidos aciógenos tienen menor pérdida de peso después de la cirugía. Es decir que hay variaciones que están relacionadas con lo hormonal y metabólico que van a estar condicionando la respuesta de nuestros pacientes a las diferentes técnicas quirúrgicas. ¿Qué conductas se han investigado con respecto a la relación con reganancia de peso? En este trabajo hay 3 conductas que encontraron, como por ejemplo dejar de pesarse, continuar comiendo
aún con registro de saciedad, más de una vez por semana, y desde el punto de vista del patrón de ingesta, pacientes que continúan picoteando. Con lo cual, lo que concluyen es que un paciente que después de una cirugía bariátrica se pesa con regularidad, deja de comer cuando siente saciedad y no picotea, se pronostica que perderá una media de casi el 40% de su peso inicial. Conductas que tenemos que tratar de trabajar con nuestros pacientes a través de diferentes estrategias, pero que es importante conocerlas y transmitirlas a nuestros pacientes. ¿Y qué estrategias? Este trabajo, por ejemplo, una revisión sistemática de metaanálisis de 11 estudios con al menos 12 meses de seguimiento, lo que vieron es que uno tiene que tratar de utilizar estrategias dando ejemplos concretos de aplicar fácilmente a sus vidas, incluidas, por ejemplo, experiencias de otros pacientes, es decir, transmitirles a nuestros pacientes de manera simple y cosas concretas y fáciles de aplicar a sus vidas. También guiarlos de manera práctica con estas estrategias y darles tareas para que ellos puedan practicar estas habilidades. Recordemos que nuestros pacientes no tienen tantos problemas con el conocimiento, con saber qué hacer, sino con cómo hacerlo, con la ejecución, con llevarlo a cabo. Y también encontraron que es importante evaluar la comprensión de nuestros pacientes, si realmente entienden lo que estamos explicándole de las estrategias, preguntándole su interpretación con una retroalimentación si es que esto es necesario. Desde el punto de vista de las estrategias postquirúrgicas se encontró que el ejercicio, tanto porque aumenta el gasto energético como preserva masa muscular y mejora la sensibilidad insulínica, es lo que tiene mayor evidencia en prevención de reganancia de peso. Y con respecto específicamente al ejercicio, les quiero mostrar un trabajo que hizo el grupo de actividad física de la Asociación Europea de Obesidad. Ellos intentaron buscar en esta revisión sistemática y metaanálisis cuál era la evidencia que había con respecto al impacto del ejercicio físico con respecto al mantenimiento del peso después de la cirugía bariátrica. Y encontraron, como vemos aquí, cambio en el peso corporal, que el ejercicio era significativamente asociado a un mejor mantenimiento del peso post cirugía bariátrica. Cuando evaluaron masa grasa, también fue significativa la diferencia de aquellos que hacían ejercicio después de la cirugía con menor masa grasa. Fue menor, pero no significativa, la mejoría de la masa muscular después de la cirugía, y fue también significativa la capacidad aeróbica, el fitness físico fue mejor, y también la fuerza muscular fue mejor en aquellos que hacían ejercicio después de la cirugía. Con lo cual concluyen que el entrenamiento con ejercicio después de la cirugía bariátrica mejora el fitness físico, produce una pérdida adicional de peso y grasa, no significativa como vimos para masa muscular, y podría prevenir también la pérdida de peso y la reganancia de peso. Con respecto, simplemente un solo slide, para dejar esta pregunta, que nos van a responder seguramente Marisela y Tarisa enseguida, ¿dónde están los fármacos antiobesidad? Cuando el paciente llega a una meseta y no sigue bajando, cuando tiene un descenso de peso insuficiente, cuando comienza a reganar peso, o esperar cuando ya ganó un porcentaje importante de peso. Y nos van a responder seguramente ellas esto enseguida. Ahora vamos a hablar de las conductas, un par de slides solamente para terminar. ¿Qué conductas son las asociadas al mantenimiento exitoso en el descenso de peso? Este trabajo de Obesity Reviews encontró que el mantenimiento exitoso se asoció con una mayor pérdida inicial de peso, un estilo de vida físicamente activo, con un ritmo regular de comidas, incluyendo aquellos pacientes que desayunan en forma habitual, con pacientes que tienen un mejor apoyo social, pacientes que tienen mejores estrategias para manejar el estrés, y aquellos que tienen una palabra que es clave, que es el autocontrol, el mayor autocontrol en los comportamientos. Algo que, como sabemos,
es muy frecuente que los pacientes previos a la cirugía tengan dificultades en el autocontrol, pero que enseñándoles estrategias y trabajando con ellos, codo a codo, en el seguimiento, por supuesto con el equipo interdisciplinario, es algo que se puede entrenar, que se puede mejorar y que se puede lograr. Este trabajo, que me parece muy interesante de mencionar también, 67 estudios que quisieron evaluar, se basó en el trabajo anterior, también de Obesity Reviews, pero este es más nuevo, cuáles son los determinantes del manejo exitoso. Lo que está en negrita es lo que tiene alta evidencia, lo que no está en negrita tiene menos evidencia, y lo que está aquí con punteado es lo que son determinantes que se encontraron que no son significativos. En lo que tiene más evidencia se encontró que el monitoreo del peso, el monitoreo de la ingesta, tiene una alta evidencia en generar autoeficacia para el manejo del peso. También aquellos pacientes que, desde el punto de vista de la ingesta, tienen una menor proporción de comida poco saludable, un mayor control de las porciones, una disminución global de las calorías. No se encontró evidencia con respecto a un patrón ingestivo específico en cuanto a grasa, fibra, proteínas, sino que encontraron que disminuir las calorías independientemente de los macronutrientes es lo que más evidencia tiene en mantenimiento exitoso del peso post-cirugía. Aumentar, sí, el consumo de verduras y frutas y disminuir el consumo de bebidas con azúcar. Desde el punto de vista físico se encontró que una autoeficacia alta para el ejercicio y el aumento en la actividad física tiene alta evidencia en el mantenimiento del peso. Y fíjense, determinantes no significativos, por ejemplo, la historia previa de peso, qué actividad física hacía el paciente antes de la cirugía, usar o no reemplazos de comidas, comer afuera o no, o mayor estrés psicológico, no se ha encontrado con significancia determinante, ¿no? Si bien puede influir, no con una eficacia determinante. Entonces, la importancia del monitoreo, trabajar codo a codo con el paciente, el monitoreo que el paciente también puede hacer, por supuesto, pero en el acompañamiento que podemos hacer como equipo interdisciplinario, podemos ayudar a este paciente a ser eficaz en el mantenimiento del peso perdido a través de ayudar a monitorear tanto su peso como su ingesta. El peso, como sabemos, es un indicador, no un objetivo, pero la importancia de monitorearlo para acompañar al paciente en el mantenimiento exitoso del peso. Solo recordar que, además de lo conductal, tenemos lo farmacológico, intervenciones endoscópicas y revisiones quirúrgicas. Y para terminar, las conclusiones, recordemos los objetivos más importantes de la cirugía, que son, más allá de un número en la balanza, lograr mayor expectativa de vida, mejor salud y mayor funcionalidad. Recordar que la pérdida insuficiente de peso es el descenso menor al 50% del exceso de peso perdido a los 18 meses post cirugía, que la reganancia es la recuperación de peso progresiva después de la pérdida de peso exitosa, que lo más aceptado es el aumento de más del 15% del peso mínimo alcanzado después de la cirugía. Recordar que la obesidad es una enfermedad crónica y por entonces que la reganancia es parte de la evolución de la enfermedad, con todas las modalidades de tratamiento. Y siempre debe abordarse una estrategia interdisciplinaria. Detectar, previo a la cirugía, factores que pueden promover un descenso de peso insuficiente, aquellos pacientes de más edad, los que tienen mayor índice de masa corporal previo a la cirugía, aquellos pacientes con diabetes tipo 2, y también factores relacionados a reganancia de peso, personas que tengan menor adherencia a las pautas alimentarias, pacientes más sedentarios, pacientes con menor control, o, por ejemplo, binge eating disorder, para desarrollar estrategias para lograr mejores resultados. Y recordemos que prevenir y tratar tempranamente la reganancia de peso es central para mantener el éxito post cirugía bariátrica. Terminando, solamente dejar avisos de nuestros cursos y diplomaturas que tenemos en línea, disponibles para todo Latinoamérica, y mis datos de contacto para aquellos que deseen contactarme. Muchas gracias por
la invitación y quedo abierta a las preguntas o comentarios que surjan después de la presentación. Gracias. Ok, muchas gracias, doctora Marianela, por su excelente plática. Como repito al principio, como dijimos, las preguntas van a ser al final de las 3 charlas. A continuación, vamos a tener la participación de la doctora Tharisa Petri con el tema alternativas farmacológicas para la reganancia de peso. Doctora, los micrófonos son suyos. Buenas noches a todos, gracias por la invitação. É um prazer estar aqui essa noite com amigos tão queridos. Vou falar português despacio. Se tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem. Vou falar um pouco, continuando no tema da reganância de peso, vou falar sobre alternativas farmacológicas que podemos utilizar para conseguir vencer essa doença tão difícil que é a obesidade. Meus conflitos de interesse. Então, a primeira coisa que precisamos conversar é sobre a definição. A Marianela já conversou um pouco sobre isso, e é importante a gente conversar porque não existe um consenso mundial sobre qual é a definição de reganância de peso. O que sabemos é que qualquer tratamento para a obesidade que nós iniciamos para o nosso paciente, seja ele clínico ou cirúrgico, nós vamos ter uma curva que é exatamente essa que nós vemos no SOS. Nós temos uma perda de peso inicial, que é mais importante, e com o passar dos anos, o paciente tende a aumentar peso de uma maneira que parece até um ajuste, né, ou até uma maneira do corpo se proteger contra perdas excessivas de peso. Então, o paciente ele tende a ter esse aumento de peso que deve ser mínimo, né, mas que parece fisiológico depois de uma perda grande de peso. A nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela fez a sua própria definição. É muito parecido com o que é usado geralmente no mundo todo. Então, é considerado recidiva da obesidade uma recuperação de 50% do peso perdido em longo prazo, ou recuperação de pelo menos 20% do peso perdido, se esse paciente tiver reaparecimento de comorbidades. Ou também considera-se uma recidiva controlada entre 20% e 50% de recuperação do peso perdido em longo prazo. E nós não devemos esquecer nunca, olvidar nunca, como a Marianela já repetiu muitas vezes, que estamos tratando de uma doença crônica e progressiva. Portanto, ao longo do acompanhamento, a tendência do paciente que tem essa doença obesidade é de aumentar peso progressivamente, mesmo que ele faça uma cirurgia, que hoje é o tratamento mais efetivo que nós temos. Importante dizer também que, na grande maioria das vezes, o paciente que aumenta peso no pós-operatório, que tem uma recidiva da obesidade, muitas vezes ele não tem recidiva das comorbidades e principalmente do diabetes. Então, muitas vezes, esse aumento de peso no pós-operatório, ele não vem associado à piora da sua glicemia. Então, muitas vezes são coisas separadas, por isso que nós temos que avaliar, principalmente quando nós operamos um paciente com o objetivo de melhora do diabetes, avaliar se esse paciente ele aumentou peso, mas se o diabetes continua sob controle. E uma pergunta muito importante que nós fazemos é o que mais nós podemos fazer em relação aos mecanismos da cirurgia. O que os mecanismos da cirurgia já fizeram não foi suficiente para esse paciente manter o peso perdido em longo prazo. O que mais um tratamento farmacológico atual pode ajudar? Isso era uma dúvida muito frequente, principalmente no passado. Hoje nós temos um pouco mais de experiência com o uso de fármacos no pós-operatório desse paciente que recidiva o peso.
e nós sabemos que as medicações são bastante efetivas, mas é uma dúvida que muitas vezes nós nos perguntamos. O paciente no pós-operatório, ele tem pico de GLP-1, ele tem um aumento de hormônios que dão saciedade. Será que se eu colocar o tratamento farmacológico com GLP-1, esse paciente responde? Esse foi o trabalho mais antigo, é uma revisão. Nesse estudo, é um estudo retrospectivo, não é um estudo com melhor desenho, com pacientes que foram submetidos à gastrectomia vertical ou ao bypass gástrico. Então, 61 pacientes pós-gastrectomia vertical, 258 pacientes pós-bypass gástrico, e eles analisaram aqueles pacientes que se utilizaram de medicações contra a obesidade no pós-operatório. E, como vocês veem aqui embaixo, são medicações mais antigas, porque esse estudo foi realizado antes do GLP-1 ser utilizado em mais larga escala. E nós vemos que mesmo com as medicações mais antigas de tratamento de obesidade, introduzir medicação para esse paciente que aumentou peso no pós-operatório aumenta a chance de sucesso na perda de peso. Então, mais de 50% desses pacientes tiveram uma perda de mais de 5% de peso quando a medicação foi introduzida, e cerca de 30% perdeu mais de 10% do peso, ou seja, tiveram sucesso no seu tratamento farmacológico, mesmo no pós-operatório. E o mais interessante desse estudo é que o topiramato, uma medicação que é anticonvulsivante, que nós utilizamos muito na redução da vontade de doce, né, da avidez por doce. Nós não sabemos muito bem como isso funciona, qual é o mecanismo de ação, mas o paciente ele diminui realmente a vontade de comer doce. E esse estudo mostrou que os pacientes que usaram topiramato tiveram um sucesso ainda maior, 2 vezes mais chance de perder mais de 10% do peso. E também o interessante achado desse estudo é que aqueles pacientes que foram submetidos ao bypass gástrico também tiveram uma maior chance de responder aos medicamentos, mostrando que provavelmente o mecanismo pós-bypass ajudou mais esse paciente quando ele usou medicação. O estudo Gravitas é um estudo que nós utilizamos muito para mostrar a resposta do GLP-1 no pós-operatório, porque é um estudo muito bem desenhado, ele é um estudo randomizado, porém é um estudo que foi feito para avaliar pacientes que tiveram recorrência do diabetes ou que não remitiram o diabetes, aqueles pacientes que evoluíram com aumento de glicemia no pós-operatório. Foram 80 pacientes estudados, pacientes que foram submetidos ao bypass ou à gastrectomia vertical. Esses pacientes tinham pelo menos 1 ano de cirurgia e foi introduzida a liraglutida, no caso, em dose de 1,8 no máximo, porque foi um estudo desenhado para recidiva de diabetes e não de obesidade. E o achado muito importante desse estudo é que o paciente operado, o paciente que foi submetido a uma cirurgia bariátrica, ele tem a mesma resposta ao GLP-1 que o paciente que não foi submetido à cirurgia. Então, eles tiveram uma queda de hemoglobina glicada e uma queda de peso muito semelhante aos pacientes que não fizeram cirurgia. Ou seja, a medicação ela é tão potente nesses pacientes quanto nos pacientes não operados. Então, e outra dúvida que nós tínhamos muito com o uso de GLP-1 no pós-operatório seria em relação aos efeitos colaterais, né? Nós ficávamos um pouco apreensivos se esse paciente ia tolerar náusea, se esse paciente ia tolerar esses efeitos colaterais gastrointestinais. E esse estudo mostrou que a medicação foi muito bem tolerada nos pacientes operados. Lembrando que o GLP-1 é um hormônio intestinal, é um hormônio incretínico, né? Nós caminhamos no tratamento da obesidade para um tratamento onde nós alterávamos neurotransmissores e o paciente tinha muitos efeitos colaterais, principalmente nas medicações que aumentavam noradrenalina. São medicações que, além de aumentar efeito colateral, aumentam o risco cardiovascular, e nós estamos caminhando para
para o uso de hormônios intestinais para tratar a obesidade, o que tornou o tratamento muito mais eficaz e muito mais seguro nessa população de paciente com uma doença que já traz risco cardiovascular. Então, hoje nós introduzimos a medicação cada vez mais precocemente. Até foi uma pergunta que a Marianela deixou na aula dela, quando entrar com a medicação, quando esse paciente ele já não está perdendo peso suficiente, ou quando esse paciente já aumentou peso. Hoje em dia, a nossa tendência é entrar cada vez mais precocemente, principalmente porque nós temos medicações seguras para isso e potentes, muito efetivas. Esse estudo que eu estou mostrando agora é o resultado da semaglutida em dose alta, em dose para obesidade, a 2,4 miligramas. A efetividade dessa medicação já era impressionante. Pela primeira vez, nós temos uma medicação que em 30% dos pacientes, eles perderam mais de 20% do peso. E nós temos agora novas promessas com resultados ainda mais impressionantes e que leva a gente a acreditar que nós vamos colocar muito mais pacientes sob controle da doença obesidade. O agonista do duplo receptor, quem esteve no ADA recentemente, quem não esteve ouviu falar, a tirzepatida foi uma medicação muito falada. Ela é um agonista do duplo receptor, ele estimula tanto o GIP quanto o GLP-1, os dois receptores, e quando a gente tem o estímulo desses dois receptores, nós temos uma sinergia, um aumento da potência, tanto em redução de peso, quanto em melhora glicêmica. E os resultados do estudo da tirzepatida são mais impressionantes ainda do que a semaglutida em dose alta. Nós temos uma média de perda de peso na população estudada, que recebeu o tratamento em dose máxima de 22%. É a primeira vez que a gente tem esse resultado. E nós temos aí uma porcentagem de pacientes até perdendo mais de 30% do peso. É claro que é uma curva de Gauss, nós temos os bons respondedores, os mal respondedores, mas aqueles excelentes respondedores, aqui ficou um pouquinho mais, pequeno aqui, mas nós temos uma porcentagem significante aqui de pacientes que usaram a dose máxima, cerca de 40%, e que perderam mais de 25% do peso. Então, nós estamos chegando até a resultados muito semelhantes à cirurgia bariátrica em alguns pacientes, poucos ainda, mas isso leva a gente a acreditar que pacientes que têm uma recidiva da obesidade no pós-operatório pode se beneficiar com esse tipo de medicação, e talvez até aqueles pacientes com uma obesidade muito grave, muito severa, nós vamos fazer com que esses pacientes talvez entrem em remissão da obesidade com a associação da cirurgia mais medicação. E nós temos aí uma medicação também ainda em estudo, né? São os resultados da fase 1B. É o análogo da amilina, utilizado junto com a semaglutida, em associação com a semaglutida, e mostrou uma média de perda de peso de 17%. Também resultados impressionantes para uma medicação anti-obesidade. Então, eu acho que nós estamos chegando cada vez mais perto aí do controle dessa doença, que nenhum país no mundo tem conseguido controlar. Isso é importante que a gente diga. Nem o mais rico e nem o mais pobre tem conseguido esse controle. Então, os obstáculos que a gente ainda enfrenta em relação à recidiva da obesidade no pós-operatório é que nós temos uma falta de consenso do que é realmente uma perda insuficiente, uma recidiva da obesidade no pós-operatório. Isso leva muitas vezes ao médico demorar para intervir, né? Então, eu acho que o paciente ainda não está aumentando muito peso, ou ele ainda tem a sua obesidade sob controle, então eu espero para entrar com medicação, e muitas vezes eu não posso esperar. Estudo com uso de medicações ainda são muito poucos, né? Medicação no pós-operatório.
a maioria deles ainda retrospectivos ou prospectivos com amostra muito pequena ou com tempo de segmento muito pequeno, mas nós temos pelo menos 3 estudos randomizados que estão sendo conduzidos e nós vamos ter mais respostas sobre o uso de medicação anti-obesidade no pós-operatório. A primeira coisa a se fazer é realmente avaliar o mais precoce possível se esse paciente está tendo recidiva da obesidade e intervir, começar sempre incentivando mudança de estilo de vida, como a Marianela mostrou, isso faz diferença, nós não podemos esquecer da base do tratamento da obesidade, verificar se esse paciente está fazendo o acompanhamento multiprofissional, como a Marianela também mostrou, é alarmante, é preocupante a quantidade de pacientes que não fazem acompanhamento no pós-operatório e muitas vezes evolui mal. Se eu recebo esse paciente não está fazendo esse acompanhamento adequado, eu preciso fazer o encaminhamento, esse paciente precisa de um nutricionista, esse paciente precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, é preciso avaliar, saber intervir. Exames hormonais, se eu, por acaso, desconfiar de alguma causa secundária da obesidade, e o tratamento farmacológico, ele realmente vale a pena, ele realmente faz diferença, e o mais precoce possível, de preferência. Mas ainda não temos essa evidência científica para o melhor momento, mas o que a gente tem feito na nossa prática é realmente tratar a obesidade cada vez de forma mais agressiva e precoce. Gracias por tudo. Ok, agradecemos a la doctora Tharisa por su excelente plática. Ahora pues le toca la oportunidad a la doctora Marisela Ramírez, en la cual va a hablarnos sobre el beneficio de la terapia adyuvante postcirugía bariátrica en reganancia o pérdida inadecuada de peso. Adelante, doctora. Listo. Muy buenas noches para todas. Reciban un afectuoso y virtual saludo desde la República Dominicana. En el día de hoy estamos hablando de esta parte tan importante de lo que es el seguimiento de la cirugía bariátrica, y estos son mis conflictos de interés. Esta es una conferencia que está siendo patrocinada por el laboratorio Novo Nordisk. En líneas generales, como ya exponieron nuestras compañeras, los estudios han reportado que existe una reganancia de peso entre un 20 y un 30% en los pacientes que han realizado una cirugía bariátrica, independientemente de la técnica que se haya utilizado. La ganancia de peso es aproximada del 15% posterior a la cirugía bariátrica, sobre todo en las pacientes que han tenido una ganancia de peso en intentos previos con manejos terapéuticos no quirúrgicos. Es decir, los pacientes que han presentado trastornos o reganancias de peso de manera continua con tratamientos farmacológicos aprobados tienen mayor posibilidad de tener un mayor fracaso en lo que es la cirugía bariátrica. De todas formas, estos son los pacientes que realmente tienen mayor indicación para la cirugía. También es bueno resaltar que del 15 al 35% de los pacientes que se realizan un procedimiento quirúrgico no solamente tienen un problema en lo que es la pérdida de peso total, sino que durante el proceso de la pérdida de peso, la pérdida no lleva la velocidad que nosotros esperaríamos. Como todos sabemos, se estima que la pérdida de peso debería de estar por lo menos en los primeros 21 días, aproximadamente relacionado a 0.1 kilogramos o 1 libra diaria. Sin embargo, existen varios aspectos que van a influenciar de manera directa en lo que es esta pérdida de peso y que nosotros tenemos que tratar de conocer a nuestros pacientes previo a la autorización del procedimiento quirúrgico. Hago especial énfasis en este punto. Es sumamente importante que haya una evaluación preoperatoria concienzuda, donde tanto el psiquiatra o el psicólogo que vaya a evaluar al paciente, el nutricionista y también el endocrinólogo que vaya a participar en el grupo, tengan la capacidad de poder informar al paciente cuáles son sus trastornos basales, porque esto le va a permitir al paciente reconocer
cuáles son sus desventajas y poderse proteger ante sus debilidades después de la cirugía bariátrica. Queremos hacer especial énfasis que la cirugía bariátrica no tiene como objetivo solamente, como muy bien dijeron mis compañeras previamente, la pérdida de peso, sino reducir el riesgo cardiovascular y la morbimortalidad asociada a lo que es la enfermedad de la obesidad. Esta reganancia de peso está asociado a varios factores, como son los cambios anatómicos. Todos sabemos que el estómago tiene la capacidad de distenderse nuevamente y lograr alcanzar el peso que tenía previo a la cirugía. En algunos casos, inclusive, puede ser superior. Por otro lado, tenemos las alteraciones en salud mental, que tenemos que hacer muy buen enfoque en esta parte, porque algunos pacientes tienen cambios de trastorno posterior a la cirugía, que más adelante estaremos hablando de eso. Y también están los trastornos hormonales y metabólicos. Es para todos bien sabido que conociendo la fisiopatología de la obesidad y la fisiopatología de la reganancia de peso, sabemos que tanto las hormonas como neurotransmisores posterior a la cirugía promueven un descenso en lo que es la tasa metabólica y además de esto aumentan lo que es la ingesta de alimentos cuando ya se ha alcanzado la pérdida de peso máxima en este paciente. También queremos resaltar que no siempre alcanzamos lograr las metas de los diferentes objetivos con la pérdida de peso de acuerdo a la técnica quirúrgica que se utilizó. Sin embargo, en líneas generales, la bibliografía describe que se espera una pérdida de peso de unos 13 kilogramos por metro cuadrado relacionado al índice de masa corporal en lo que es la manga gástrica, unos 14 kilogramos sobre metros cuadrados en lo que es el bypass gástrico y unos 10 kilogramos sobre metros cuadrados en la manga gástrica, teniendo una mayor incidencia en la reganancia de peso en lo que son los grupos de la banda gástrica. También es bueno resaltar que no siempre se alcanza la meta del peso deseado o el peso ideal. Y en esto tenemos que estar claro. Y es que es como un poco osado poder decir que cada individuo tiene un peso ideal, porque encajar a una persona en un peso específico por su talla y por el peso o la edad que tiene y el peso, no necesariamente es un término que abarque la fisiología de este individuo. O sea, existen una serie de factores que van a influenciar en lo que es la pérdida o ganancia de peso, que realmente nosotros no podemos empaquetar a todo el mundo porque tenga una talla determinada en un peso específico. Y en líneas generales, nosotros esperamos que la pérdida de peso sea proporcional o que esté directamente relacionada al tipo de procedimiento quirúrgico que se haya realizado. Se ha podido demostrar que entre un 20 o un 30% de los pacientes con cirugía bariátrica tienen una pérdida de peso significativa a largo plazo, pero que tienen una reganancia de peso posterior aproximadamente a un año. La reganancia de peso es más evidente, sobre todo en los años 2 y 3, o sea, el segundo y el tercer año posterior a la cirugía, y donde se puede visualizar la mayor reganancia de peso es a partir del séptimo y octavo año postquirúrgico. Como les decía anteriormente, existen múltiples factores que van a influenciar en lo que es esta reganancia de peso, y de acuerdo a los diferentes estudios y múltiples metaanálisis, se ha podido demostrar que entre el 25.3% ha sido por una alteración en la dieta, del 21% por un descenso en lo que era la actividad física que el paciente estaba realizando, sobre todo en el primer año, y el tercer punto más importante es la falta de motivación. Hablar de fuerza de voluntad en relación a los pacientes que padecen de la enfermedad de la obesidad es un poco complejo, entonces preferimos hablar del término motivación, porque esto no le hace al paciente sentir que todo depende de él, sino que simple y llanamente las circunstancias no se lo han permitido. Entonces, uniendo los tres factores, podemos ver que la tasa o la posibilidad de la reganancia de peso es sumamente alta y que no está directamente relacionada con la técnica quirúrgica que se ha realizado, sino más bien que es un complejo conglomerado de factores propio de cada individuo que tiene que ver inclusive con su parte endocrinológica,
con la parte genética y también con su medio ambiente. Hago un hincapié también en esto de la parte del medio ambiente porque, por ejemplo, si le vamos a realizar una cirugía bariátrica a un paciente que trabaja en un centro donde hay expendio de comida rápida y él trabaja en ese lugar, las posibilidades de la reganancia de peso de este paciente es mucho más alto que de un paciente que esté trabajando en un lugar donde tengan comida, por ejemplo, de bajo contenido calórico. Entonces, por eso es que tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos del paciente y en la entrevista previo a la cirugía tenemos que hacer ese hincapié en cuáles son los factores ambientales que lo predisponen a esta reganancia de peso. Por otra parte, y que era la parte que estábamos hablando ahorita, están los diferentes patrones alimentarios. Y les decía que los pacientes cambian los patrones de acuerdo al procedimiento, no tanto al procedimiento quirúrgico, sino posterior al procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, si el paciente anteriormente era un paciente que sufría de atracones y entonces se le hizo una cirugía bariátrica con jet de Rhodes, este paciente tiene una limitación anatómica que le va a impedir a él tener la ingesta calórica que tenía anteriormente y que le impide también ingerir las grandes cantidades que tiene por el punch que es pequeño. Sin embargo, estos pacientes lo que se ha podido demostrar es que cambian los hábitos alimenticios o el patrón alimenticio, entonces pueden tener, por ejemplo, alta ingesta de alimentos líquidos, pero alto en calorías. Entonces, independientemente de que tengamos un procedimiento quirúrgico hecho con todas las características necesarias para ser exitoso, nosotros no hemos podido cambiar el aspecto psicológico del paciente y por lo tanto, entonces podemos tener una cirugía fallida. Por otro lado, tenemos los pacientes que tienen alteración de la alimentación como es el picoteo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que le realizamos una manga gástrica y el paciente lo que padece es de picoteo, aunque el punch es pequeño, posterior a los 21 días que ya comenzamos con la dieta suave, este paciente puede aumentar la ingesta de alimentos de forma paulatina en pequeñas cantidades. Si el paciente se mantiene apegado a lo que es la dieta prescripta por el nutriólogo bariatra, entonces él no va a tener ganancia de peso a largo plazo si mantiene apegado a esto. Pero ¿qué pasa? Ellos cambian la alimentación que se le ha indicado por los alimentos que realmente a ellos le llaman la atención y entonces allí se produce esta reganancia de peso, pero fue porque el paciente cambió el hábito alimenticio, por ejemplo, de atracones a picoteo. Entonces es muy importante nosotros darle seguimiento a los pacientes, no solamente desde el punto de vista nutricional, y también las evaluaciones del cirujano bariatra, sino que es preciso darle un seguimiento con los especialistas en terapia cognitivo-conductual para darle la oportuna ayuda a estos pacientes para nosotros poder lograr alcanzar la meta que él necesita para estar metabólicamente dentro de parámetros normales. Aquí se realizó un estudio con el grupo de INSPAN. Y entonces de este grupo, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Ustedes saben que no está 100% definido cómo es que vamos a clasificar la ganancia de peso, porque como muy bien dijeron mis compañeras, se clasifica como cuando no hay una pérdida de peso de un 50%. Sin embargo, no existe un consenso 100% que pueda decir este es el parámetro que vamos a utilizar. Además, de lo que es no lograr la pérdida de peso adecuada, también está la pérdida de peso inadecuada. Entonces, este grupo lo que hizo fue observar cuando los pacientes ya habían alcanzado la pérdida de peso deseada y entonces comenzaban a tener un plató o en su defecto comenzaban a tener ligeros aumentos de peso. Por lo tanto, ellos quisieron clasificarlo en este protocolo en 3 niveles. Decían que el paciente tenía una ganancia de peso leve cuando tenía 0.2% por mes del aumento del peso del NAIP, o sea, del peso que perdieron posterior a la cirugía. De 0.2 a 0.5 era una ganancia de peso moderada por mes. De 0.5 a 0.1 era una ganancia moderada leve y cuando era mayor de 1 entonces era una ganancia de peso severa o significativa. Entonces es importante resaltar de este estudio que ellos
desde que vieron que el paciente comenzó a ganar peso a tan solo un mes de observación, pues inmediatamente decidieron hacer una intervención farmacológica. Nosotros muchas veces nosotros no, porque nosotros nos encargamos de dirigir a los pacientes de la forma correcta, pero el llamado en este momento es que debemos de hacer especial énfasis en los pacientes para que tengan seguimientos prolongados, no seguimientos solamente en el primer año, sino que tenemos que continuar durante años con el seguimiento del paciente, por lo menos 2 veces al año cuando ya tienen 2 años de la cirugía. También existe otro grupo. Este grupo es el grupo de la doctora Flavia Cabello, que es básicamente, realizaron este estudio en Brasil, que me imagino que la doctora sabe de este estudio más o menos. Este fue un estudio en 1,137 pacientes que fueron seguidos del año 2013 hasta el 2016. Y allí lo que querían saber era cómo era la pérdida de peso de estos pacientes después de estar sometidos a una cirugía en Jet de Rowe. Aquí, básicamente lo que hicieron fue observar cómo era ellos lo que hicieron fue correlacionar la pérdida de peso en un mes y la extrapolaban a lo que iba a ser en un año. Si la pérdida de peso en un mes era inferior al 5%, pues entonces este paciente tendría una pérdida de peso inferior al 20% en un año. Si la pérdida de peso de este paciente era igual o semejante al 10% en un mes, entonces este paciente tendría una pérdida de peso mayor al 20% dentro de un año. Y la pérdida de peso entre 10 a 15% a los 3 meses parece colocar al paciente en riesgo intermedio. Más del 15% de la pérdida de peso a los 3 meses predice que la mayoría de los pacientes lograrán más del 20% de la pérdida de peso en un año. Entonces, es bueno que nosotros observemos cómo es la pérdida de peso de nuestros pacientes a medida que vamos evaluándolo. Otro estudio sumamente importante es el de Harvard, donde ellos utilizaron, después de la cirugía bariátrica, utilizaron liraglutide a diferentes dosis en los pacientes que ya estaban teniendo una reganancia de peso posterior a los 6 años. En realidad, este grupo fue bien conmesurado en relación a realizar este estudio, porque ellos utilizaron la captación de aproximadamente 2,100 pacientes, pero solo 95 pacientes de estos lograron tener los criterios de inclusión, es decir, que no habían utilizado ningún otro fármaco y además de eso no tenían una condición psiquiátrica de base que haya trastornado el aumento de peso secundario a la ingesta de fármacos. Le dividieron los grupos entre pacientes que iban a utilizar la liraglutide, otros pacientes a los que se iban a someter a endocirugía y otro paciente a quienes le iban a poner un anillo de Foley. Como todos sabemos, el anillo es lo que se utiliza para disminuir el volumen del pouch a través de la cirugía bariátrica. Aquí podemos observar que los pacientes que ya tenían de 10 a 11 años después de la cirugía bariátrica primaria en Jet de Rowe tuvieron un aumento de peso secundario más o menos de un 87%. Y a estos pacientes, luego de administrarle la liraglutide, entonces tuvieron una pérdida de peso de 13 más o menos 8 kilogramos sobre metro cuadrado de la base de su índice de masa corporal posterior a la cirugía. Este grupo tuvo un efecto secundario y el efecto secundario era el efecto esperado, que fueron las náuseas. Se pudo observar que el 50% de los pacientes perdieron más del 15%, 76% de los pacientes perdieron más del 10% y el 89% perdió más del 5%. Una cosa que es bueno resaltar, y es que independientemente del fármaco que se utilice o de la técnica quirúrgica que se utilice posterior a la reganancia de peso de la cirugía bariátrica, es que la expectativa de la pérdida de peso en relación a su velocidad ya no es igual que cuando se hace una cirugía primaria.
Entonces, posteriormente, los pacientes también fueron tratados con endocirugía y estos tuvieron una pérdida de peso de más o menos 3 kilogramos sobre metro cuadrado. Durante el 8º año, la recuperación de peso se redujo solo en un 20%. Debido a la insatisfacción del grupo que tenía la endocirugía, pidieron que se le realizara otro procedimiento o que se le pudieran administrar algún fármaco para la pérdida de peso. También hubo un grupo que estuvo tratado con bolsa laparoscópica. En estos no se observaron eventos de mortalidad, ni tampoco hubo sepsis asociada a la fuga, y tuvieron una pérdida de peso de 17 kilogramos en pacientes en relación a los pacientes que estaban utilizando el anillo de Fovey. Es decir, la técnica laparoscópica fue superior a lo que fueron los beneficios del anillo de Fovey. En líneas generales, ya los pacientes con la bolsa laparoscópica, comparado con los otros 3 grupos, experimentaron complicaciones graves con una P estadísticamente significativa de 0.05 durante los 24 meses posterior a la cirugía de la revisión. O sea, no fue inmediatamente que tuvieron las complicaciones, sino posteriormente. Podemos concluir diciendo que la reganancia y la pérdida inadecuada de peso posterior a la cirugía bariátrica es acerca de un 20 o un 30%. Sin embargo, la cirugía bariátrica es el método que ha demostrado una mayor pérdida de peso hasta el momento, salvo un nuevo fármaco que ha salido que también provoca esta pérdida de algo semejante. Es preciso consolidar los criterios diagnósticos de la reganancia y la pérdida de peso. Esto es sumamente importante porque si logramos todos hacer un consenso y poder determinar cuál es la pérdida de peso que debe de tener el paciente y observar cuándo está ganando peso y poderlo definir de manera específica, de forma tal que podamos hacer una intervención oportuna y no tener que esperar que el paciente tenga un índice de masa corporal que lo lleve otra vez al grado de obesidad, pues sería mucho más ventajoso para este desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cardiometabólico y también desde el punto de vista endocrinológico. El tratamiento farmacológico en etapa temprana promueve la pérdida de peso y es sostenible a largo tiempo, como se demostró con el uso de la liraglutide. Existen otros fármacos, como mencionó la doctora, el topiramato, y también está la naltrexona bupropión. Pero los estudios que han sido prospectivos solamente han sido con la liraglutide. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisela, por su participación. En este momento, pues, llegamos al momento de las preguntas que podamos tener hacia nuestras panelistas. Yo me quisiera anticipar con una pregunta que tal vez la doctora Marisela me la puede responder. ¿Usted cree conveniente el uso de los medicamentos farmacológicos hasta el momento en que el paciente empieza a reganar peso o deja de perder peso después de la cirugía bariátrica? ¿O puede ser conveniente en un momento determinado iniciarlo posterior a la cirugía? O sea, cuando tiene el mejor resultado la cirugía por sí misma. ¿Qué creería usted con respecto a esa pregunta? Tendríamos que tomar en cuenta 2 aspectos. La fisiopatología de la reganancia de peso. La fisiopatología de la reganancia de peso es una respuesta normal del organismo. O sea, cuando el paciente ya llegó a su pérdida máxima de peso, comenzará a liberar una serie de neurotransmisores que promoverá el aumento de la ingesta de alimentos y además su tasa metabólica cae. Basándonos en esto, lo ideal sería que inmediatamente que alcanzamos, por ejemplo, el 50% de la pérdida de peso de este paciente, administrarle un fármaco coadyuvante. Pero en realidad no podemos partir de nuestros conocimientos de la fisiopatología de una enfermedad sin antes tener una evidencia científica que nos permita poder sustentar eso. Ahora bien, de acuerdo al estudio de Favarolo, ellos sí, cuando clasificaban a los pacientes que tenían una ganancia de peso de 0.2%, inmediatamente iniciaron el tratamiento con farmacoterapia. Lo ideal sería que desde que el paciente
se estancó en la pérdida de peso y comienza una leve reganancia, aunque sea de 0.1 a 0.2, como ellos describen, lo correcto sería tener un abordaje terapéutico con la farmacoterapia que el médico pueda tener al alcance y que el paciente pueda adquirir. Ok. Aquí también viene una pregunta para las tres panelistas, que sería, ¿ustedes creen, obviamente sabemos que el tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario es indispensable en este tipo de terapia, digamos, en conjunto? Pero aquí la pregunta es el aspecto psicológico, psiquiátrico. En un momento determinado, se podría decir de que el psicólogo, el aspecto psicológico, ¿qué grado de responsabilidad tiene para que el paciente deje de perder peso o tenga la reganancia de peso? O sea, de alguna forma, pues sabemos que no es culpa nada más del psicólogo, pero definitivamente la motivación que se logre alcanzar en el paciente va a depender mucho del aspecto psicológico, que probablemente si tuviéramos una respuesta, independientemente de las variables, que si es diabético o no es diabético, la colaboración del paciente es indispensable para esto. Entonces, en un momento determinado, el aspecto psicológico, como todos sabemos, es una parte, es un pilar importante en el tratamiento y el seguimiento multidisciplinario. Pero si, digamos, tenemos también los medicamentos, no solo los que van a mejorar la respuesta metabólica, sino también los medicamentos que van a ayudar a que el paciente también controle su ansiedad, pues definitivamente también puede haber una colaboración de parte del paciente más favorable. Ahora quisiéramos abrir el panel a las preguntas que tengan los participantes que nos están oyendo. No sé si habrá, Sergio, alguna pregunta o alguien que quiera participar en las preguntas para las doctoras. Hay una pregunta en el chat que dice Cintia Villalba, de Misiones, Argentina. ¿Cuánto tiempo le indican fármacos a los pacientes que sufrieron reganancia hasta decidir nueva cirugía? ¿Cuánto se espera? En realidad, o sea, ¿cuándo debemos de iniciarlo? Es tan pronto haya existido una reganancia de peso tan simple como de 0.1 a 0.2 del peso naif del paciente. Por otro lado, el tiempo que debe de utilizarse el fármaco es indefinido, porque como todos sabemos, la obesidad es una enfermedad y como es una enfermedad y una enfermedad crónica, amerita de un seguimiento continuo del paciente. Ahora bien, lo que se ha podido observar es que los pacientes posterior a la cirugía bariátrica no necesariamente necesitan la dosis máxima de los fármacos que utilizan los pacientes que no han tenido el procedimiento quirúrgico. Lo que pasa es que no me quise extender en uno de los estudios, pero en el estudio Reversal, ahí se pudo demostrar que, por ejemplo, los pacientes con 1.2 miligramos de liraglutide y con la dosis máxima que le pudieron tolerar de 2 miligramos, alcanzaron una pérdida de peso significativa sin necesidad de llegar a la dosis recomendada para el tratamiento de la obesidad, que son 3 miligramos. Por lo tanto, la dosis sería menor casi siempre y el tiempo es por uso prolongado. Sí, algo importante me parece, Marisela, para agregar, es que cuando nosotros administramos un fármaco antiobesidad, a las 12 semanas tenemos que lograr al menos el 5% de la pérdida de peso. Si ese paciente en 12 semanas con el fármaco no logró ese resultado, tenemos que cambiar de estrategia. Es decir, que vamos a ver la eficacia del fármaco, más allá del perfil de paciente que le vamos a indicar, con respecto a cuál es el resultado que obtenemos. Y yo creo que la pregunta que tenía Cintia, sabemos que es una enfermedad crónica, pero lo que ella dice es, ¿cuándo considerar que el fármaco ya fue suficiente y logró o no logró resultados para considerar una cirugía de revisión? Yo creo que en ese sentido, uno tiene que tener en cuenta
por un lado, qué eficacia se tiene con ese fármaco, al mismo tiempo de indicar el fármaco, optimizar todo el resto de la batería. Como decía Fernando, el apoyo psicológico es algo importante, pero tengamos en cuenta que a los pacientes muchas veces hacer todo les cuesta, así como les cuesta quizás un poco menos utilizar un fármaco, les cuesta un poco más ser adherentes al sostenimiento de la terapia psicológica, pero por supuesto hay un montón de recursos que utilizamos desde lo psicológico para poder acompañarlos, pero lo importante es establecer un plazo de tratamiento como para decir, bueno, obtuvimos resultado o a partir de no solo el fármaco, sino toda la estrategia, decidimos reconsiderar y evaluar la opción quirúrgica. Pero como bien decías, creo que el hecho de tener cada vez más fármacos hace que la posibilidad de una cirugía de revisión no sea la primera opción, al menos, si bien es una opción, no sea la primera opción, a la luz de los nuevos fármacos que tenemos y la eficacia que están logrando. Sí, hay que tomar en cuenta algo, y es que la expectativa de la pérdida de peso en un paciente posterior a una cirugía bariátrica que ha tenido reganancia de peso no es la misma velocidad de pérdida de peso que un paciente que no ha tenido cirugía. Por ejemplo, si vamos a hacer la intervención cuando el paciente solo ha tenido, por ejemplo, un 5% de la reganancia de peso, del peso perdido, pues entonces no vamos a tener la respuesta esperada a 3 meses. En el caso de la liraglutide o en el caso de la naltrexona bupropión, que son medicamentos que se utilizan titulando la dosis según la respuesta no solamente de pérdida de peso, sino de los efectos secundarios que pudiese tener el paciente, como son los gastrointestinales, entonces vamos aumentando la dosis. Digo esto porque a veces comenzamos con la dosis de 0.6, que es la dosis inicial, por ejemplo, en el caso de la liraglutide, en la primera semana, la segunda semana subimos a 1.2, pero si el paciente presenta náuseas o algún otro síntoma, entonces nosotros tenemos que regresarnos a la dosis anterior, permanecer una semana más y posteriormente, entonces es que podemos utilizar la segunda dosis si ya el paciente tolera bien el medicamento. Por lo tanto, lograr alcanzar la dosis de 3 miligramos no siempre se logra con la 12 semanas. Y tomar en cuenta que los estudios hablan de pérdida de peso con la dosis máxima del fármaco aprobado para el tratamiento de la obesidad, que sería la dosis de 3 miligramos. Hago esta salvedad por si algunos están titulando a algún paciente, ya pasaron las 12 semanas y no han podido lograr la dosis de 3 miligramos. Entonces, no hay ninguna preocupación por esto, es solamente esperar hasta que se ajuste la receptividad del paciente, alcance la dosis de 3 miligramos y con dosis de 3 miligramos, a partir de ahí, contar las 12 semanas. Quiero hacer esa aclaración por si hay alguna dudita. Y lo mismo pasa con la naltrexona bupropión, que comenzamos con la dosis con una primera píldora, en la mañana, la segunda semana, una píldora en la mañana, una píldora en la noche, la tercera semana, 2 en la mañana, 1 en la noche, y la cuarta semana, 2 en la mañana y 2 en la noche. No siempre logramos ni necesitamos llegar a la dosis máxima del fármaco porque los pacientes alguna vez tienen respuesta, tanto en liraglutide como la naltrexona bupropión, como la fentermina y topiramato, en dosis más bajas. Es bueno que tengamos eso bien pendiente y cuando vemos que el paciente hace como una especie de meseta en la pérdida de peso, pues ahí podemos aumentar o avanzar a la dosis que sigue. Excelente. Si me permite, doctor Montúfar, estas intervenciones son muy buenas. Nosotros como cirujanos bariátricos y metabólicos no debemos fijarnos únicamente en lo que es la pérdida del peso, sino que sencillamente tenemos que fijarnos en la remisión de la diabetes, en la mejoría notable de la hipertensión arterial, en el síndrome ovario poliquístico, en la esteatosis hepática. O sea, no solamente enfocarnos en lo que es la pérdida de peso. Yo he tenido alguna muy buena experiencia con liraglutide, con Saxenda, hemos estado utilizándola y hemos tenido muy buenos resultados. Y tal y como dice Marisela, no hemos tenido necesidad de llegar hasta la dosis de 3. Y los pacientes están ahí establecidos. Entonces, yo creo que el comentario que Marianela hacía acerca de las 12 semanas tope, ¿será que hay un tope para usar este medicamento o podemos seguir utilizando
durante algún tiempo más, porque yo miraba que ahí decía 2 años. Yo vi en alguna proyección tuya, Marisela, que decía que se puede utilizar por 2 años, incluso en estos pacientes. ¿Qué pasa si lo usamos crónicamente? ¿Qué es lo que nos interesa? Nosotros como enfocarnos no solamente en la pérdida de peso, porque eso es, como dice Ricardo Cohen, ya viene siendo algo secundario. Eso viene siendo ahora la importancia de lo que es la compensación del síndrome metabólico. Se puede usar 2 años, se puede usar más tiempo. Tarisa, Marianela, Marisela, ¿qué opinan? Una aclaración, Estuardo, quizás no se entendió. Lo que yo dije de los 3 meses es que una vez que el paciente llega a una determinada dosis, que nosotros vamos a considerar que es la dosis máxima, si durante 3 meses el paciente no logra bajar de peso, nada de peso, no vamos a continuar con ese fármaco. Es solamente eso, no es que lo va a usar solo 3 meses. Es decir, una vez que se llega a una dosis, se entiende que es cuando llega a una dosis, no desde que empezó a usar el fármaco. El paciente, si durante 3 meses no logra bajar de peso, no vamos a continuar con una estrategia que no está funcionando. Ahora, si la estrategia funciona, el tratamiento en realidad, y lo que le decimos al paciente, y eso les doy como dato para ayudarlos a cómo manejarlo en el consultorio, es, mira, es eficaz, la ciencia es evolución. En este momento, esto es lo que tenemos disponible, está funcionando con vos, continuamos, ¿no? Porque a veces, para siempre, como nos dicen cuando nos casamos, Estuardo, es una palabra Fuerte. para siempre, ¿no? Muy fuerte, para siempre. Entonces, sin embargo, si con el paciente uno en la consulta lo maneja, porque el paciente pregunta, ¿no? ¿Y cuánto voy a tener que tomar? ¿Y hasta cuándo voy a tener que tomar? Entonces, a veces ayuda decirles esto, ¿no? Que en realidad es la verdad. La ciencia se evoluciona, hasta el momento esto está funcionando, esto es lo que tenemos hoy, a lo mejor el día de mañana se encuentra otra cosa y lo cambiamos, pero creo que es importante porque en realidad, tal como decía Marisela y Tarisa, el tratamiento debería ser como lo usamos en los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que tienen hipertensión, que no estamos pensando en hasta cuándo se lo vamos a dar. O sea, deberíamos pensar en un tratamiento crónico a largo plazo. Algo que, por supuesto, es una limitante muchas veces, son los costos, porque son medicamentos que a veces, al tener un costo elevado, al paciente, y no siempre tienen la cobertura de las prepagas o las obras sociales o las mutuales, entonces, bueno, a veces uno tiene que jugar un poco, incluso hay bibliografía que habla de utilizarlo en forma intermitente, por ejemplo, ¿no? Con respecto a formas, modalidades de intervención, o inclusive utilizarlo durante un determinado periodo de tiempo, evaluar qué pasa en la no utilización, explicarle al paciente que uno puede volver a utilizarlo y que eso no implica que el paciente fracasó, porque a veces el paciente habla de dependencia de, y nadie habla de dependencia de valsartán o dependencia de cualquier otra medicación para una enfermedad crónica que no sea la obesidad, ¿no? Pero creo que es importante negociar con el paciente, manejarlo de una manera como para que el paciente sienta que estamos acompañándolo y que, bueno, hoy es esto y mañana veremos. Claro. Dice que la clave principal, la acabas de decir, es el acompañamiento. O sea, el paciente de alguna forma necesita de nosotros como grupo interdisciplinario para poder llegar a controlar una enfermedad crónica, una adicción que lamentablemente pues le tocó vivir, que nosotros somos los responsables de alguna forma en asesorarlo lo mejor posible. Tampoco lo podemos agarrar a golpes para que haga caso, ¿no? Pero sí, definitivamente es el paciente de alguna forma buscó nuestra ayuda. Y por consiguiente, nosotros al aceptar ayudarlo, aceptamos también la responsabilidad de utilizar todos los mecanismos posibles para que llegue el paciente a su, pues al éxito que él busca, ¿no? Y probablemente el éxito no sea llegar al peso ideal, definitivamente, pero el hecho de disminuir sus morbilidades con la pérdida de peso, ya con eso le estamos ayudando a tener una mejor calidad de vida, independientemente de que no logremos que llegue al peso ideal. Pero definitivamente estamos contribuyendo multidisciplinariamente para eso. Y definitivamente los fármacos es algo indispensable en un momento determinado para algunos pacientes. Como hay un
un refrán famoso que dice, por lo menos aquí en Guatemala lo decimos, a 3 puyas no hay toro valiente. Entonces, si obviamente lo operamos, le damos dieta, le damos tratamiento psicológico y farmacológico, más de alguno va a funcionar. Entonces, definitivamente, solo hay que ver cuál es el momento oportuno para cada uno de estos tratamientos y definitivamente, si no le funciona una cosa, le va a funcionar a otra. Fernando, hay una pregunta en el chat que dice, ¿se puede utilizar semaglutida en reganancia con las presentaciones que contamos actualmente en Argentina? Seguramente lo pueden responder Marisela y Teresa. En Argentina todavía la utilización de semaglutida está aprobada para diabetes, con lo cual lo podemos utilizar off-label, por supuesto, hablándolo con el paciente, previo consentimiento, pero no tenemos la habilitación todavía para utilizarlo como sí está en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. No sé, Teresa, Marisela, si ustedes lo tienen disponible a semaglutida para obesidad. No, también lo tenemos solamente en la dosis indicada, la presentación dual dose y fixed dose, que son las recomendaciones para el manejo de la diabetes. No está la presentación para el manejo de la obesidad, que sería de 2.4 miligramos. Entonces, como tú dices, la están utilizando off-label. Sin embargo, los estudios aún no han podido evidenciar el uso de este fármaco de forma así, con estudios que sean extensos y que nosotros podamos apegarnos en este tipo de cirugía. Sin embargo, los estudios sí, todos señalan en relación a los medicamentos inyectables, el único que tiene estudios prospectivos es la liraglutida. No Brasil passa o mesmo, temos apenas a apresentação de 1 miligrama, mas estamos utilizando off-label, principalmente pela facilidade da posologia. Todas nós sabemos a dificuldade que nós temos de manter uma medicação injetável diária. Nós passamos isso com pacientes com diabetes que usam insulina. É um desafio. Então, acredito que todos nós estamos utilizando a semaglutida off-label, principalmente para manter a aderência do nosso paciente. Em relação ao tempo máximo de uso de medicação de 2 anos, Estuardo, eu não sei se pode ser por causa da sibutramina, que nós temos estudo de segurança até 2 anos. Então, é uma medicação que nós temos no Brasil, nós ainda utilizamos, mas nós temos estudo de segurança no máximo 2 anos, por conta do risco cardiovascular do estudo SCOUT, que mostrou aumento de risco em pacientes com diabetes e antecedente de doença cardiovascular. Mas em relação ao GLP-1 e medicações que estamos vendo agora sendo lançadas, que são os hormônios intestinais, provavelmente o uso vai ser crônico, como nós fazemos com diabetes. São medicações primariamente liberadas para diabetes, então, teoricamente, são medicações que o paciente vai tomar a vida toda. Sí, como muy bien dice la doctora, existe el estudio LEADER, que fue realmente uno de los estudios donde se pudo evidenciar cómo se separaban las curvas en tiempo muy temprano en lo que es la mortalidad y riesgo cardiovascular con la utilización del liraglutide para la dosis del manejo de la diabetes tipo 2. El medicamento se quedó y continúa expresando beneficios cardiovasculares estadísticamente significativos en los pacientes que padecen la diabetes mellitus tipo 2, pero no solamente con el buen control glucémico, sobre todo en la glicemia postprandiales, sino que se ha podido evidenciar que los pacientes que están utilizando este fármaco tienen mayor apego a lo que es el tratamiento para la diabetes y tienen una pérdida de peso significativo y una menor incidencia en lo que son los episodios de hipoglucemia. Por lo tanto, sustentando lo que dijo la doctora, sí, el medicamento se puede usar de por vida, porque ya actualmente tenemos pacientes que tienen aproximadamente unos 10 años utilizando la liraglutide a dosis farmacológica para el manejo de la diabetes, que sería hasta 1.2, 1.8. A mí me encanta escuchar todo esto porque nosotros como cirujanos bariátricos y metabólicos preocupados que nuestro paciente ganó peso, pero lo que más nos preocuparía es de que nuestros pacientes
retornaran con un síndrome metabólico que ya había desaparecido. Recuérdense la batalla que hemos tenido a lo largo de todos estos años, con todos estos summits de diabetes y que qué vamos a hacer si seguimos operando. Yo pienso que sí tenemos que seguir operando, pero el manejo debe ser transdisciplinario. No tiene que ser el llanero solitario, no solo la cirugía, no solo el medicamento, no solo el psicólogo. Entonces, ese es el éxito de esto, que todos estamos unidos. Teniendo un seminario de estos tan importante con estas 13 preciosas damas que nos están ilustrando acerca de lo que es la reganancia, la pérdida inadecuada, nosotros como cirujanos nos alienta mucho a seguir adelante, porque hablar de reintervención, hablar de un redo, hablar de una conversión, es un poquito más complicado. Entendiendo muy bien, ya como dijo el doctor Montúfar, que el equipo transdisciplinario es muy importante. Y en el capítulo latinoamericano de IFSO quiero contarles que estamos manejando mucho acerca de todo esto de lo que es la estigmatización de nuestros pacientes. Ya no estamos hablando de pacientes diabéticos, ya no estamos hablando de pacientes, ya no estamos hablando de obesos, estamos hablando de personas con diabetes, estamos hablando de personas con hipertensión, personas con obesidad. Por lo tanto, yo los exhorto a todos ustedes a que adoptemos esta nueva mentalidad, esta manera de manejar a las personas, no como el diabético o el hipertenso, ¿no? Sino la persona con diabetes, la persona con hipertensión. Miren ustedes, ya estamos aquí 1 hora y media hablando al respecto de esto y aquí estamos conectados y felices. Yo quisiera tal vez que en un minuto Tarisa nos hiciera un último comentario, igual Marianela y Marisela al respecto. Muchas gracias. Tarisa. Muito bem, então acho que o recado final é o que o Estuardo acabou de começar a falar, que nós precisamos lutar contra doenças como obesidade e diabetes de uma maneira muito mais agressiva e por isso nós precisamos unir forças, então não faz mais sentido trabalhar isoladamente, eu acredito que todos nós podemos nos ajudar e realmente com essas novas medicações somadas à cirurgia, muitos pacientes que antes estariam condenados a complicações do diabetes, a um final de vida muito precoce, né? A uma mortalidade precoce e a uma qualidade de vida muito ruim. Então, eu acredito que hoje nós estamos aí numa nova era de tratamento e nós podemos sim unir forças para conseguir chegar naquele objetivo que nós queremos, que é de saúde para o nosso paciente. É por isso que nós estamos aqui. Muchas gracias, Tarisa. Gracias. Marianela. Bueno, el mensaje creo que es, estamos luchando contra una enfermedad compleja, crónica y recidivante, contra la cual tenemos cada vez más recursos, pero no los podemos utilizar solos. El paciente sale del quirófano con una biología diferente, pero con los mismos hábitos con los que entró al quirófano, no con otros. Con lo cual es el equipo interdisciplinario el encargado de acompañar al paciente para modificar esos hábitos utilizando todo lo que tengamos disponible, incluyendo también a los fármacos. Y recordemos que, como es recidivante, la reganancia forma parte de la evolución natural. No es fracaso de nadie, ni culpa de nadie, ni del paciente ni del equipo, pero sí responsabilidad de todos poder utilizar las estrategias debidas en cada paciente para poder ayudarlo a lograr el mejor resultado posible. Muchas gracias, Marianela. Excelente. Marisela. Pienso que nos encontramos en un escenario sumamente oportuno con ustedes, los cirujanos, y todo el público que nos escucha, para nosotros tomar la decisión de, como capítulo latinoamericano, tener los criterios necesarios para definir cuándo estamos enfrente de una reganancia de peso posterior a la cirugía bariátrica. El éxito de la farmacoterapia radica en que se haga el diagnóstico oportuno y evitar que avance la patología. Entonces, si vemos que el paciente, como demostró este estudio, ya tiene una ganancia desde 0.2 a 0.5, tenemos que comenzar a utilizar los fármacos disponibles porque no queremos esperar o no debemos esperar que el paciente tenga la misma sensación de derrota después de un procedimiento quirúrgico. Nosotros tenemos que aunarnos a los sentimientos de nuestros pacientes, pero no solamente el estado emocional que forma parte de su salud, sino también de todo lo que es la parte metabólica. Como muy bien dijo el doctor, no es solamente un tema de peso, es todo lo que conlleva el aumento de peso sobre la psicología y orgánicamente sobre el paciente. Entonces el llamado es
poder definir cuándo estamos enfrente de una reganancia de peso y definir de manera categórica en qué momento es que vamos a hacer la intervención. Excelente, Marisela. Pues muchas gracias. Unas palabras finales, doctor Montúfar. Solo quería agradecer a nuestros amigos de Novo Nordisk la oportunidad que nos dieron de poder patrocinar este precioso webinar. Recuerden, esto va a quedar grabado porque yo pienso que este es uno de los webinars más importantes que hemos tenido este año. Muchas gracias a ustedes tres. Doctor Montúfar, palabras finales. Muchas gracias. Bueno, nuevamente de parte de la Asociación Guatemalteca de Cirugía Bariátrica y Metabólica, pues quiero agradecerles su contribución para esta charla, tanto a la doctora Marianela, Tarisa y Marisela, pues les agradecemos infinitamente todo lo que nos lograron compartir el día de hoy. Y recordemos que una enfermedad multifactorial tiene que tener un tratamiento multidisciplinario. Entonces, nuevamente les agradecemos su atención. Muchas gracias y feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Abrazos a todos. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Sergio. Igual. Muchas gracias, Sergio, tras bambalinas. Hasta luego. Dios les bendiga, chicas. Gracias por todo. Amén, amén, igual. Hasta la siguiente. Chao. Adiós.